Hola amigos, para iniciar este video lo primero que quiero preguntarte es, ¿has sido víctima? ¿Has sido victimario? ¿Has sido salvador? En este video conversaremos sobre el triángulo dramático que está compuesto justamente por estos tres personajes, la víctima, el victimario y el salvador. Mirar este triángulo dramático nos permite ver, por ejemplo, a cuál rol de alguna manera estamos más habituados a asumir, ¿sí? Mucho del sufrimiento o de las dificultades que tenemos en nuestras relaciones tienen que ver con que a veces estamos en alguno de estos tres lugares. Y si conocemos uno, por lo general conocemos también los otros dos. Aquí les voy a compartir una pequeña descripción, algunas características principales de cada uno de estos tres personajes. El victimario o perseguidor tiene la característica de que juzga todo lo que le rodea, es crítico, amenaza o culpa de lo mal que le va en la vida o de las cosas que le suceden. Es un personaje que a veces puede ponerse intransigente y puede generar rabia y frustración en los otros. El siguiente es el salvador. En nuestra cultura, además está muy bien visto. Por lo general a los salvadores los creemos muy buenas personas. ¿Sí? El salvador se preocupa de modo excesivo por los problemas de los demás. Incluso se pone de últimas en detrimento de sus propios intereses, ¿sí? Presta ayuda aunque no se le estén pidiendo. Puede ofrecerse en exceso, ofrecer ayudas de más, está muy, muy, muy disponible. Y finalmente tenemos a la víctima. Yo diría que alguna de sus principales características es que se queja constantemente, busca a otros para que resuelvan sus problemas. Por lo general eso evade la responsabilidad sobre lo que pasa. Parte de las sensaciones que puede tener es que se siente indefenso, susceptible e incapaz de salir frente a las dificultades, ¿sí? Como frente a los desafíos, responsabilidades que le presenta la vida. Es un personaje que además genera mucha insatisfacción porque eso, la sensación es como de no sentirme capaz para afrontar lo que me toca. Observar, conocer este triángulo nos permite primero identificar y reconocer si para nosotros es habitual o conocido alguno de estos tres personajes. Más que para criticarnos, flagelarnos, castigarnos por estar en alguno de estos personajes, nos permite tener conciencia del lugar que estamos tomando, del lugar desde el cual estamos afrontando una dificultad, una relación. Ese es el primer pasito para empezar a hacernos cargo de eso que nos pasa. El siguiente paso consiste en poder escuchar cuál es mi responsabilidad en ese rol, en eso que está pasando, cuál es mi responsabilidad en lo que estoy haciendo o dejando de hacer. Por ejemplo, el victimario necesita asumir la responsabilidad de su enojo, de aceptar que no puede controlar todo cuanto lo rodea. Necesita aceptar que es vulnerable, cosa que odia, que no quiere, y dejar de pretender tener siempre la razón. Digamos que una misión que tiene el victimario es dejar de ser el castigador a pasar a ser el desafiador para que otras personas eso, asuman sus recursos, sus habilidades para asumir sus propias responsabilidades. En el caso del Salvador, necesita hacerse cargo de su propia vida y dejar de poner el foco en la vida de los demás. Necesita aprender a decir que no, necesita aprender a poner sus propios límites, necesita poder elegir cuándo presta su ayuda y cuándo no. E incluso necesita poder escuchar cuál es la ayuda que necesita el otro
y no necesariamente elegir la ayuda que yo creo el otro necesita. En el caso del Salvador, el movimiento que necesita poder hacer es pasar de ser el Salvador a convertirse en una especie de facilitador que da el apoyo necesario que le permite a las otras personas ser protagonistas de su vida, de sus decisiones y de sus propias soluciones, por supuesto. Y finalmente, en el caso de la víctima, parte de lo que necesita es recuperar su propia capacidad a través de reconocer el aprendizaje y de reconocer sus habilidades. Necesita ganar confianza en él mismo o en ella misma. Y no esperar a que otros le digan qué hacer o que otros resuelvan por él o por ella. ¿Sí? Necesita tomar una actitud más proactiva, necesita de alguna manera aprender a ejercer su libertad, a elegir qué necesita y qué no necesita. El movimiento que necesita hacer la víctima tiene que ver con pasar de ser víctima a asumir un personaje mucho más creador que diseña sus propias decisiones, que diseña sus propias acciones, que diseña su propia vida. En definitiva, todos caemos en estos triángulos. Así que si tienen la ilusión de no estar ahí, necesitamos desafiarla, porque de alguna manera en unas u en otras relaciones caemos ahí. Lo que necesitamos y nos sirve, primero es identificar que estamos ahí. Segundo, por lo general, si nosotros estamos ahí, es probable que las personas que también hagan parte del conflicto, de la dificultad, del problema, también estén en el triángulo en alguno de otros roles. Si yo salgo, es probable que los otros también salgan del triángulo. Algo relevante para salirnos del triángulo, yo diría, tienen que ver con dos actitudes. Primero, reconocer que estamos ahí. Y la segunda tiene que ver con asumir nuestra responsabilidad para transformar la relación, el conflicto, en una posibilidad como de desplazamiento, como para trascender el personaje en el que estoy, ya sea pasando de ser el victimario a ser un desafiador del otro, ya sea siendo el salvador, convirtiéndome en un facilitador para otros, o ya sea siendo la víctima, moviéndome hacia ser un creador y un protagonista de la vida que yo quiero. Solo así podemos eso, comenzar a construir, a cultivar relaciones saludables para nosotros y para los otros.